¿Cómo le va a todos ustedes? Realmente un placer compartir este espacio de feedback. Si les parece, vamos a arrancar con los temas económicos. Estamos en medio del Mundial, pero sin embargo, los hechos siguen ocurriendo. ¿Qué es lo que sigue ocurriendo? La escasez de dólares, los medios de comunicación que se centraron en el denominado dólar soja 2. Y este dólar soja 2 hace recordar a las frases del viceministro de Economía que dijo: nosotros en la economía estamos actuando como un director médico en un centro de terapia intensiva donde van abriendo el grifo o donde van tratando o administrando el insumo escaso que sería el dólar de acuerdo a las necesidades de cada sector, ¿no? Y en este caso lo que se conoció fue un acuerdo que se hizo con los agroexportadores, o sea, grandes grupos económicos, para llegar a recaudar, todavía no tenemos el número exacto, pero la estimación era de 3.000 millones de dólares. Algunos, como por ejemplo el director, el CEO de Syngenta, que estuvo, Antonio Aracri, que estuvo acá en el programa de la semana pasada, dijo que hasta se podía llegar a 6.000 millones de dólares. Pero la gente se pregunta, bueno, no deja de ser por un periodo corto. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar en enero o qué va a pasar en marzo? La mayoría de los economistas, para hablar de heterodoxos u ortodoxos, dicen, bueno, comprando a 230, el gobierno tiene que darse vuelta, le piden los importadores $1 a 160, le piden $1 a 160, implica emitir. La emisión, algunos manifiestan, bueno, generará inflación. Otros dicen, no, en el mes de diciembre está el aguinaldo, consecuencia del aguinaldo, la plaza va a absorber esos pesos. Pero es lo que se está discutiendo ahora. Sin embargo, en el día a día, y ahora volvemos a aterrizar a tierra, vos tenés que estás en el interior del país, comprar una garrafa de gas, ¿no es cierto? Y hay toda una problemática con respecto al gas, ¿sí? Te cambio de eje. Vos en el día a día, por ejemplo, en el caso mío, la combinación de presbicia, miopía y demás, te comprar un par de anteojos. Y la pregunta, ¿qué componente es nacional y qué componente es importado? Y todo esto está atado a lo que te dije al principio, que el factor restrictivo es el dólar. Pero te dije al principio esto y tampoco te comenté qué es lo que está pasando en el Fondo Monetario Internacional. Sergio Massa se reúne permanentemente, los cuerpos técnicos del Fondo Monetario Internacional y de nuestro país se reúnen 8 horas, pero hay una cuestión política en el fondo. En el fondo están absolutamente disgustados con la República Argentina, primero con la forma con que se concedió el crédito. El 60% de la cartera, en la cual el board del fondo le tienen que informar a todos los directivos, corresponde a la República Argentina, ese 60%. Y en segunda instancia se le está colocando una serie de metas a la República Argentina y sin embargo no logran contener la inflación. Para lo cual, de alguna manera, en las internas del Fondo Monetario Internacional dicen, y no seamos tan benévolos, según el fondo, no para nosotros, en otorgarle más dólares. Bueno, este es el escenario económico y ahora sí bajamos a tierra. ¿Por qué digo bajamos a tierra? Yo les voy a presentar los invitados del día de hoy y después del corte vamos a hablar con ellos. Nos acompaña Roberto Fermani, que lo estamos viendo acá en pantalla, que es presidente de la Cámara de Industrias Ópticas. Muchas gracias por estar en el programa. Y también nos acompaña Pedro Cascales, presidente de SEGLA, la Cámara Argentina de Gas Licuado. Después del corte vamos a hablar con ellos. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla.
vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Ahora sí, yo los presenté. Bueno, ¿cómo ven el escenario? Tenemos el escenario mundialista, pero el día a día ustedes tienen que estar atrás de sus empresas y monitoreando lo que está pasando. A ver, vamos con producto anteojos. Anteojos. ¿Sí? Anteojos. Es una industria no tradicional, sí, que en la Argentina se mantiene viva y con una inversión de los últimos años muy fuerte. Y hoy la verdad que hay una gran preocupación. Sí. Hay varias empresas que están con proyectos de inversión en equipamiento, ampliación y demás, que hoy están detenidas, ¿no? Uh-huh. Estamos todos a la espera de ver cómo se termina de plasmar todos estos cambios que se vienen dando. Uh-huh. Hoy por hoy estamos a la espera de la liberación de insumos, freno del contrabando, liberación de poder importar equipamiento. Digamos, hay varios temas que estamos a la espera y manejándolos. Me tomo con 3 escenarios. El primero, insumos. Después dijiste competencia desleal, contrabando. Y el tercero sería incorporación de tecnología. Vamos con insumos. ¿Cuánto de componente importado tienen los insumos de óptica? Bueno, lo que es la óptica tenemos que dividirlo en 2 partes. Sí. Lo que es insumos para lentes oftálmicas, sí, y lo que es armazones. Bien. Insumos para lentes oftálmicas, te diría que, salvo el tallado, todo el resto viene importado, que son los blocks. Vienen unas pastillas, sí, que se fabrican en el exterior. Aquí la industria se cerró hace más de 20 años. ¿20 años? Sí. ¿Pero qué es esos blocks? ¿Qué son esos blocks? Esos blocks son blocks de vidrio. Sí. O sea, llega un pedazo, discúlpame, sí, la expresión, sí, te la voy a decir, de un periodista y economista. O sea, te llega un pedacito de vidrio así y vos lo tenés que separar en distintos vidrios, que es el lente que yo tengo. Te llega. Primero, comprendamos lo siguiente. Una persona tiene una necesidad, sí, va a un oftalmólogo. El oftalmólogo, sí, le da una receta, que es una receta magistral. Te da las medidas exactas sí, para vos. No podemos traer eso hecho. Entonces, ¿qué es lo que viene del exterior? Viene una lente semiterminada, donde una cara viene tallada y la otra viene para darle la graduación, los prismas o las necesidades que te recete el médico. Eso es lo que viene importado. Son unas pastillas, tal cual como si sería una pastilla, grande, muy grande, de vidrio. Vidrio no, distintos componentes. Sí, correcto. Y después, por otro lado, tenés el armazón, que el armazón puede ser o de metal o de algún plástico o de acetato celulosa, alguna fibra vegetal. Y de eso viene todo importado. Bien. El 100%. El 100% de los armazones es importado. Sí, bisagras se dejaron de fabricar hace unos 15 años en el país. Acetato unos 20, 25 años se dejaron de fabricar. Los 90 para la industria óptica fue terrible. Fue terrible. Y hace 20 años que empezó a resurgir lo que es la industria de manufactura, que tiene mucha mano de obra, tiene un desarrollo tecnológico y de diseño muy, muy profundo. Y gracias a eso y a que los argentinos somos innovadores y somos curiosos, creo que tenemos una industria de óptica pesada que es reconocida en toda Sudamérica. Bien, después vamos a hablar de las exportaciones, si te parece, ¿no? Sale. ¿Cómo viene el sector, el tema de innovación? Y con ambos vamos a hablar del tema de bienes de capital. Pero bueno, cambiamos de sector, ¿sí? Hacemos un vuelco de página, cambiamos de sector. Estamos hablando del sector energético, pero distinto es el gas de garrafa. Sí, correcto. Sí, y ahí hay una demanda latente muy importante, un sector muy sensible para mucha gente, pero me imagino ustedes con un problema estructural en materia de costos. Sí, Gustavo, el sector nuestro del gas envasado, el gas de garrafa, abastece a casi 20 millones de argentinos. Es el 40% de la población. Millones. Sí, es un combustible, después el gas natural más utilizado en Argentina.
y con un problema muy serio que venimos arrastrando hace tiempo, que los precios están muy atrasados. Hoy una garrafa está en el orden de los 740 pesos. Para que tengas una idea, el punto de equilibrio nuestro estaría en el doble, casi 1.500 pesos. Ahora estuvimos esta semana conversando con la Secretaría de Energía y posiblemente haya una actualización, pero la actualización no va a cubrir ni siquiera el punto de equilibrio, así que estamos complicados, muy complicados, sobre todo porque la logística en Argentina es tan grande. Casi todo el gas licuado de petróleo se produce en la zona de Bahía Blanca, hay parte que se produce en la refinería de la zona de Buenos Aires, Dock Sud, básicamente La Plata, pero el grueso se produce en Bahía Blanca, casi el 60%. Entonces, trasladar todo ese gas a granel para después envasarlo en los lugares del norte, incluso acá de Buenos Aires, pero sobre todo el norte, para llegar a los distintos hogares. Va a Bahía Blanca y se envasa en distintos lugares del país. Vos me corregís. ¿Se envasa, por ejemplo, región NEA, región NOA, región centro? ¿Cómo es o provincia por provincia? Hay infinidad de más de 30 empresas que tienen en total más de 150 plantas de envasado, de fraccionado en todo el país. Hay provincias que tienen varias plantas, otras tienen menos. Y una vez que está envasado se distribuye a los distintos comercios y al público. Pero toda esa logística es muy, muy cara. Obvio. Entonces, por las distancias que tenemos, después tenemos, por supuesto, es un sector de inversión intensiva, de capital intensivo, porque necesitas, en Argentina hay 20 millones de envases de garrafas, hay que repararlas cada 10 años, la garrafa se vence, es decir, que todos los años, en teoría, tenés un monto de 2 millones de garrafas que hay que reparar, renovar las válvulas, hacerle toda una serie de pruebas, pintarlas, los camiones que tienen vencimiento cada 10 años y las plantas en sí, que tienen tanques que también hay que mantener, equipamiento, medición, etcétera. Es decir, es un sector de capital intensivo, se calcula aprox, y ya hoy debe estar desactualizado el número, 1.000 millones de pesos mensuales de inversión que tiene el sector. Sí. Y además, bueno, tiene el otro... 1.000 millones de pesos mensuales. Pero además tienes el otro componente grande, digamos, que es logística, mano de obra y inversión. Y la mano de obra, como te decía, también es muy importante. Nosotros acabamos de cerrar la paritaria para el sector, 90% de incremento de punta a punta, es decir, del 1 de mayo al 30 de abril, que está marcado en lo que se están cerrando todo el resto de las paritarias por la inflación que tenemos. Pero bueno, tienen un precio regulado. Y tenemos un precio regulado topeado que no nos permite llegar al punto de equilibrio. Y eso es una situación bastante estresante para toda la industria, que además está regulada por una ley, que es la ley 26.020, que establece que periódicamente hay que actualizar estos precios. Y bueno, ahí estamos un poco en una situación muy difícil, que bueno, estamos dialogando con las autoridades para ir llevando esto a una situación de normalidad, que además lo ves cuando uno sale del país, pero no hace falta irse a Europa. Uno va a Brasil, una garrafa... ¿Qué iba a hablar de Brasil? Claro, una garrafa que en Argentina está a 750 pesos, en Brasil está a $30, está bien. Es de, 100 reales. Es de 30 kilos, es de 13 kilos, es un 30% más, pero igual, $30. En Uruguay... Acá, te digo, tuve una hija vive ahí. Sí. Arriba de 100 reales, 6.000, 7.000 pesos, 8.000 pesos. Depende de 130 reales en un lado, 100 reales en otro, o sea, sería entre 6.000 y 8.000 pesos. Claro. Te das cuenta que bueno, en Chile es peor, es mucho más cara todavía. Una pregunta, vamos al día a día, lo cotidiano. 20 millones de personas usan garrafa. ¿Es seguro el gas de garrafa? Sí, bueno, es uno... En Brasil prolifera en todos lados, con distintos segmentos socioeconómicos, el gas de garrafa, ¿no? Porque acá es como que los que vivimos en las grandes ciudades están acostumbrados de chiquito a tener gas de red, que de pronto uno, habiendo vivido en el interior, sabe que hay restricciones, ¿no? Es un combustible muy seguro, es muy noble y muy amigable con el medio ambiente, porque tiene una huella de carbono muy baja. Sí. E inclusive, además, bueno, es 100% nacional, se produce el 100% del gas licuado se produce en el país, ¿no? A diferencia del gas natural, que hay que importar los famosos barcos de GNL, el gas licuado se produce en el país, a diferencia del gasoil, que a veces hace falta. Y después todo el sistema es muy seguro, porque la Argentina adopta estándares internacionales, pero ya la Secretaría, mejor dicho, la Secretaría de Energía adopta lo que eran las normas de gas del Estado de Argentina, que sobredimensionó todas las medidas de seguridad y precaución, tanto en las plantas como en los envases. Es decir, que el sistema es seguro.
lo cual no quita que haya accidentes, porque se producen actividades ilegales como se pueden producir en otras. Por el mal uso. Mira, desde el mal uso hasta gente que hace trasvases de un envase a otro en forma casera. Bueno, está mal uso. Mal uso o mangueras de conexión o reguladores que están fuera de norma o que no son homologados o que fueron conexiones clandestinas, en casos no ya de la garrafa, sino ya de los cilindros, de los tanques no hechos por matriculado. Bueno, hay una cantidad de situaciones que no escapan a lo que sucede en muchísimas otras actividades de Argentina y de Latinoamérica, claro, digamos, pero te diría que es la excepción más que la norma, a diferencia de otros países que hay muchos problemas porque no hay una autoridad de aplicación que controle, que tenga normas claras. Argentina tiene una larga tradición en la industria del gas en general y del gas licuado en particular, y eso hace que sea muy seguro. Y te digo otro dato interesante. Hoy el gas licuado de petróleo se produce a través de combustibles fósiles, básicamente derivados del petróleo o del gas natural. A futuro ya se está pensando en hacer un gas licuado de petróleo de fuentes renovables, es decir, de residuos domésticos o de otro tipo de residuos animales que permitan hacer un biogás y de ese biogás sacar gas licuado de petróleo. Es decir, que ya en Europa se está pensando que en 20 años, tal vez en 30 como máximo, 100% del gas licuado de petróleo va a ser de fuentes renovables. Con lo cual, además de ser un combustible ecológico, va a ser renovable. Bien. Y va a estar competitivo con los valores del combustible fósil. Clarísimo. Bueno, paramos, ahora cambiamos. Hablamos del futuro, siempre hablamos del presente, la República Argentina, la gente lee cuánto está el dólar blue, o si no quieren el dólar blue, cuando están los dólares financieros, de pronto hay que hablar del largo plazo. Y para hablar del largo plazo, bienes de capital. ¿Sí? Entonces, el factor restrictivo para vos es que te llegue el insumo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo están viendo vos el tema de incorporar bienes de capital para el día de mañana ser más eficiente para poder exportar o para ser más competitivo? Para ambos, ¿no? Sí. Bueno, no sé, en el sector, principalmente en el sector nuestro óptico, es un sector donde estamos invirtiendo constantemente, porque al seguir, no solo tenés que seguir las tendencias de la tecnología para ser cada vez más productivo y más eficiente, sino tenés que seguir la tendencia de la moda. Entonces, se requieren de equipamientos donde te permiten desarrollar uno o otro tipo de diseño de los que nos vienen corriendo, y nosotros no podemos correr de atrás de la moda. Claro, sí, sí. Tenemos que ponernos delante del carro. No, si no te desplaza el producto importado. Inmediatamente nos desplaza el producto importado. Es por eso que es un sector donde requiere de inversión constante. Aparte de cambios tecnológicos todos los días en la industria. Y la industria óptica no escapa a esa realidad. Y hoy hay una restricción bastante grande. Igualmente debo decir que me parece que hay un reordenamiento. A ver. Porque los primeros 9 meses del año, por lo menos en el sector óptico, nosotros hemos visto que se importaron, por ejemplo, más de 20 millones de anteojos terminados, 20 millones de dólares de anteojos terminados, y no más de 3 millones de partes. Digamos, hay algo que no cierra. Bueno, creo que ahora estamos teniendo charlas, por lo menos en profundidad, con las autoridades, como para poder revertir eso y poner eso en un cauce más o menos normal, teniendo en cuenta las restricciones que estamos todos viviendo, ¿no? Porque no podemos escapar de lo que está sucediendo día a día. Y particularmente dentro de nuestro sector estamos tratando de solicitar reencaucemos para por lo menos mantener las líneas de producción, que es donde hay mano de obra y son los puntos más sensibles a tener en cuenta. Bien, Pedro, a ver, bienes de capital, ¿cómo lo estás viendo en tu sector? Bueno, yo también, como sabés, Gustavo, soy el secretario de la Cámara Argentina de Máquinas, Herramientas y Tecnologías para la Producción, que somos 160 empresas que estamos vinculadas con los bienes de capital. Hoy hay una restricción muy grande que lamentablemente está afectando a los bienes de capital, las partes y los insumos, y que la realidad es que el 70% de lo que importa Argentina es eso, bienes de capital, partes e insumos para la producción. Entonces, está muy frenada toda la actividad. La realidad es que Argentina, para salir adelante, necesita inversión. La inversión básicamente está vinculada con la tecnología y con los bienes de capital. Hoy por hoy eso está, como te decía, es casi todo importado porque no se hace en el país, o incluso lo que se hace necesita de componentes que son importados.
Y hoy estamos con una restricción grande. La Cámara Carmae, que es la cámara que estoy asociado y que soy directivo, hizo una cantidad de planteos hace poco. Uno de ellos con el famoso tema de permitir girar anticipados un monto. Ahora se permitió $50.000, que es muy chico, pero algo es algo, porque si no, estás necesitando que el proveedor del exterior te financie mínimo 60 días, pero el Banco Central establece la forma de pago y te puede llegar hasta 180 días de plazo de pago. Y la realidad es que hay muy pocas empresas en el exterior que están dispuestos a darle crédito a Argentina en esos términos, no necesariamente porque el importador no sea sujeto de crédito, sino porque no están seguros si el país va a poder cumplir al vencimiento el pago, ¿no? O tener las divisas para el pago. Entonces, eso ha hecho que se ha restringido mucho, por un lado, porque necesitas primero aprobar un sistema de importación y después necesitas que te den el crédito del exterior para cumplimentar lo que establece el banco. Entonces, los dos filtros, de alguna manera, y habría que sumar un tercer filtro que establece la AFIP, que es la supuesta capacidad económica financiera del importador. Esos tres sistemas de filtros hacen que sean muy pocas las operaciones que están siendo aprobadas, y me parece que ante un sistema de escasez de divisas lo que habría que hacer es priorizar aquellas cosas que necesitan sí o sí importarse. Bueno, el colega, por supuesto, lo que es óptica es algo más que necesario, y nosotros entendemos que lo que son bienes de capital y sus partes y los insumos también. Bien, quedó clarísimo. ¿Y cómo ve la perspectiva de acá? Yo te diría en mediano plazo, este gobierno y el próximo gobierno, que puede ser un signo nuevo o el mismo gobierno, pero bueno, cuando hablamos bien de capital estamos hablando de largo plazo. ¿Les preocupa esto? Por un lado nos preocupa todo cambio. Yo considero que en la vida vos tenés una crisis, sí. La crisis te lleva a un cambio, el cambio a la estabilidad, sí. Y la única certeza que tenés es que después de la estabilidad te viene nuevamente la crisis. Sí, es así, son los ciclos de la vida y son los ciclos de los negocios. Creo que estuvimos los últimos años a nivel mundial, el comercio mundial estuvo en una estabilidad, y en estos momentos, a causa de la guerra, vino una nueva crisis. Y ya empiezo a escuchar, particularmente en el sector óptico, que hay empresas que ya empiezan a intentar hacer estudios para regionalizar su producción, dejan de pensar que China es su fábrica para abastecer al mundo y desde China pueden hacer absolutamente todo. Ya ahora empiezan a ver con buenos ojos montar empresas en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa. Ya no estamos viendo esa centralidad de la producción. Exactamente. Estamos viendo que ya empieza a haber un aire de desglobalización, por lo menos en el discurso. Y regionalización también. Y regionalización. Y la regionalización de la tecnología o de la producción lo que va a traer es mayor nivel de ingresos y aportar valor en regiones donde después terminan consumiendo más. Y ese consumo hace que la gente necesite más producción, y eso pensamos que es un círculo positivo, es una espiralización positiva que creo que toda esta crisis va a traer esa cola. Sí, en general lo que dice Norberto, coincido de que el hecho de la China dependencia a raíz primero de la crisis del COVID o de la pandemia del COVID y después de la guerra esta que se ha desatado con consecuencias todavía impredecibles y implicancias impredecibles, ha generado repensar las cosas y tal vez una regionalización. Con respecto a lo que es decir, que el mundo realmente está muy cambiante y digamos, muy difícil de interpretar qué puede suceder. Pero con respecto... Ya que tocas ese tema, te lo vinculo y seguí con tu línea. Sí. Energía. Sí. Dependían de Rusia, bueno, ahora ¿qué pasa con Sudamérica? Porque veo que Venezuela tengo que cerrar, pero Venezuela se está llevando bien con Estados Unidos. Sí, de golpe se lleva bien, de golpe la energía pasa a ser la línea bonita del mundo. Sí. Entonces, Argentina ahí en ese contexto, te lo engancho con esto que era también algo que iba a comentarte, tenemos una oportunidad única, porque Vaca Muerta es el segundo yacimiento más grande del mundo de gas no convencional y el tercero de petróleo no convencional. Con la inversión que anunció Petronas, y seguramente vendrán otros, de producir gas natural licuado en base a esa reserva, Argentina de importar 35 o 40 barcos por año de gas natural licuado puede llegar a exportar 400. No te estoy hablando en 20 años, estamos hablando en 4 o 5 años, podría suceder eso. Además de poder generar
más gasoductos para exportar a la región y por supuesto también producir más petróleo. Es decir que las condiciones que tiene Argentina son fabulosas hacia adelante, pero, acá viene el pero, necesitas que el gobierno, sea del signo que sea predecible, tenga políticas ciertamente claras, estables, y que el establishment político en general, incluyo a los sindicalistas, a los empresarios y a los políticos, por supuesto, y a los movimientos sociales, todos se alineen atrás de un programa de país que no hagan demasiadas olas, porque el mundo ya tiene demasiadas olas como para generar más olas y turbulencias las que ya tenemos, ¿no? Muchísimas gracias a ambos. Señores, tengo que cerrar el programa, me voy a levantar acá. Primero los agradecimientos. Te quiero comentar, ¿sabes cómo viene la moda en materia de ropa? Los colores marrones, este color arena es de Sastrería Windsor, lo tenés ahí abajo, www.sastreriawindsor.com.ar, ubicado en la calle Maipú 843, y no tengo que fallar, ¿saben por qué? A ver si ponchame acá los anteojos, ¿sí? Union Pacific, tenés que conocer la fábrica, ¿sí? Acá está el titular, ¿sí? El señor Norberto Fermani. Tenés que ver el proceso de producción, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo tecnológico, realmente impresionante. Así, el agradecimiento a todos ustedes y nos vemos la semana que viene acá en Feedback. Garantizar te acompaña si sos monotributista o responsable inscripto. Ahora podés financiar tu proyecto o negocio con un crédito online de hasta 1,5 millones de pesos. Con Garantizar Digital podés acceder a tasas, montos y plazos de pago a tu alcance. Ingresá a www.garantizar.com.ar y obtené la garantía que te permite financiarte 100% online y desde cualquier punto del país. Con Garantizar Digital, vos podés.